Buenos días, queridos hermanos, agradecidos al Señor por darnos un nuevo día del Señor para poder concentrarnos en su palabra. Nuevamente tenemos el privilegio de volver al libro de Job, este libro del drama humano que hemos ido revisando a través del tiempo. Llevamos más de un año ya, obviamente con algunas excepciones. En el camino donde hemos tomado también otros temas que nos interesan y que son contingentes, igualmente siempre hemos tenido puesta la mente y el corazón en este precioso libro que nos ayuda a entender quizás de mejor forma en la experiencia de una persona lo que significa el sufrimiento particularmente de los piadosos, porque eso era lo que representa Job en ese sentido. Ya en la última parte, la tercera, cuando está terminando, quiero decir, la tercera exposición de los discursos de los amigos de Job y de la defensa que venía inmediatamente de parte de él, llegamos al capítulo 23 y el capítulo 23, teniendo solamente 17 versículos, tiene mucha enseñanza práctica para nosotros, donde necesitamos centrarnos, escudriñar un poco más, detenernos, también reflexionar, meditar, porque es un libro de sabiduría. Entonces necesitamos hacer ese ejercicio permanentemente al leer este libro. No significa simplemente pasar por alto y leer así superficialmente nada más, sino que necesitamos meditar un poco más en lo que implicaba las intenciones de Job, el deseo de Job, el anhelo de Job en esos momentos donde él estaba sufriendo en forma indescriptible. Vamos al capítulo 23, entonces leemos los primeros o los 17 versículos de los que se compone y entonces entramos en materia. Respondió Job y dijo: Hoy también hablaré con amargura porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por qué no fui yo contado delante de las tinieblas, ni fui cubierto? No, ¿por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fui cubierto con oscuridad mi rostro? Ni fue cubierto con oscuridad mi rostro. Este es el drama que ya está llegando a su clímax. Job está sufriendo ya mucho porque todo lo que han dicho sus amigos no han producido ni una pizca siquiera de alivio a su dolor. De tal manera que él siempre termina acudiendo a Dios, deseando una entrevista personal con Dios, podríamos decir, o presentarse delante del tribunal de Dios con el propósito de ser vindicado en su aflicción, de resultar inocente, por supuesto, y eso es lo que él considera que sí sucedería, porque del punto de vista de su conciencia era un hombre verdadera y genuinamente piadoso, no era un hipócrita, no era una persona que fingía piedad sin tenerla, sino que verdaderamente, en términos integrales, era un hombre piadoso. Sin embargo, sus palabras aquí en el capítulo 23 van un poco más allá de lo que debiesen. Y aun cuando lo que él dice no necesariamente es falso, sin embargo está
tratando de descubrir el pensamiento del Omnipotente respecto a su situación puntual, y él cree que Dios sí debiese necesariamente declararlo inocente porque él es un hombre piadoso. Job nos presenta una serie de doctrinas esenciales del cristianismo. Si nosotros empezáramos a estudiar doctrina, probablemente encontraríamos muchas de ellas en este libro. Por ejemplo, la grandeza, la santidad de Dios, la justicia de Dios, todas estas doctrinas respecto a la persona de Dios están allí en el libro. Pero también en una forma particular podemos aprender de la corrupción del corazón humano, la doctrina o la antropología bíblica, la doctrina también de la amartiología o de la doctrina del pecado que está claramente vista a través de estas expresiones de estos hombres de Dios. Es tal, nos enseña la Biblia, la corrupción del corazón humano que hasta los más santos, hasta los hombres más piadosos han de ser purificados. Porque aún hay escoria en los íntegros que debe ser quemada. Todavía hay impureza en el más puro de los hombres. La caída en Edén no fue parcial sino total. Pensamientos, sentimientos, voluntad, capacidad moral, la conciencia, todo fue no solo perturbado, sino fue corrompida completamente por causa del pecado. Esto se hizo ver pronto en la vida del ser humano. ¿Recuerdan? Adán culpó inmediatamente a Eva por haber desobedecido el mandato claro y categórico que Dios le había dado a él personalmente. Desde allí en adelante todo estaba corrompido. Tal como se verificó en la antesala del diluvio, en el capítulo 6 de Génesis, nosotros vemos cómo se repite una y otra vez la palabra, todo estaba corrompido por causa del hombre. La tierra estaba completamente corrompida por causa del hombre. Y por esa razón vino precisamente el diluvio. Ahora, lo más terrible de esta corrupción es que siguió después del diluvio, porque el mismo Noé y sus hijos lo traspasaron a sus descendientes. En un sentido podríamos decir que el pecado navegó en el arca y pasó el juicio de Dios y continuó en adelante. Por lo que la triste realidad y las consecuencias de la caída siguen estando presentes hoy también en el ser humano. Pero, y esto es alentador, pero de la misma manera como se constata en la historia de la humanidad, la corrupción de la naturaleza humana también lo hace maravillosamente la realidad de la gracia divina. Y esto también lo vemos desde el momento en que Adán y Eva pecaron. La gracia de Dios estuvo sobre su hijo Abel, sobre su hijo Set, sobre el propio Noé. Dice, ¿quién halló gracia delante de los ojos de Dios? Luego la vemos en Abraham y sus descendientes y nos sigue maravillando también en nuestros tiempos, porque por gracia sois salvos, sigue resonando en nuestra vida de una manera preciosa. De tal manera que tenemos estas dos realidades, la realidad de la corrupción del corazón humano que es inevitable, que debe ser reconocido, y la gracia de Dios que viene sobre esos corazones corrompidos. Por tanto, la corrupción como la manifestación de la gracia de Dios son dos realidades siempre presentes. Pero es muy importante constatar que la gracia de Dios, y esto vamos acercándonos a lo que queremos decir en el día de hoy, es muy importante constatar que la gracia de Dios cuando desciende a un corazón depravado, lo constituye en una persona distinta, cambia su manera de pensar, sus anhelos más profundos, sus sentimientos, cambia también sus decisiones o su voluntad, su conciencia es activada y su capacidad moral restaurada. Sin embargo, no quita totalmente la corrupción. No quita totalmente la corrupción, es decir, una persona que viene a los pies del Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, no le es quitada absolutamente ese remanente de pecado que queda en sus miembros, como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Hay una lucha permanente en el creyente porque todavía mantiene algunos residuos, podríamos llamarle, del pecado. Es por esta razón que hasta el más santo de los hombres aún alberga en sus miembros los residuos de la corrupción.
Este pecado permanente es aquel que todavía estamos purgando en el proceso de santificación que nos llevará finalmente a la glorificación, donde allí, solo allí, no existirá ningún indicio siquiera de pecado. Pero en el intertanto, aún seguimos lidiando con ese pecado que nos impide servir al Señor en perfecta santidad. Y el ejemplo más claro que tenemos en la Biblia de lo que estamos hablando, lo encontramos en la vida de Job. Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dicho esto, por el mismo Dios, es decir, constatado por el mismo Señor que conocía no solo las acciones de Job, sino las intenciones de su corazón también. Un hombre íntegro, el hombre más santo en sus días y uno de los más extraordinarios ejemplos de piedad en la Biblia. Las pruebas de su rectitud moral y piedad personal la encontramos a cada paso en el libro que lleva su nombre y que relata su vida. Cuando la aflicción llegó por una seguidilla de malas noticias que anunciaban que había perdido todo lo que tenía y su más preciado tesoro, que eran sus amados hijos, él respondió con un claro y categórico: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. A lo que se añade una nota editorial del autor del libro que dice: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios propósito alguno. Capítulo 1, versículo 22. ¿Notan la reacción que él tuvo frente a una catástrofe de esa naturaleza? Obviamente, solo es posible aquella reacción de un hombre íntegro, de un hombre verdaderamente piadoso que amaba a Dios y que buscaba honrar a Dios en todos sus hechos y aún en sus pensamientos internos. Sin embargo, siendo así como lo describe la Biblia, eso no significaba que Job era un hombre sin mancha del pecado en su vida. De hecho, en varias ocasiones, cuando se defiende delante del ataque de sus amigos, sus palabras parecen estar al límite inclusive de la blasfemia. Cuando se queja contra Dios por sus aflicciones, este hombre santo todavía necesitaba ser purificado. Ahora nos detenemos un poco, damos un paso atrás y pensamos: si este hombre descrito como se describe en la Biblia, si este hombre que frente a una tremenda tragedia respondió: sea el nombre de Jehová bendito, Él dio, Él quitó, Él tiene derecho a hacer todo lo que quiera. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Este hombre que tenía una claridad tremenda respecto a la santidad de Dios, a la justicia de Dios, tenía que ser purgado todavía de sus pecados, todavía tenía que ser purificado. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, que cuando nos ponemos al lado de Él y nos comparamos en nuestra piedad, nos damos cuenta que todavía nos falta mucho para llegar al estándar? Si este hombre, que era un ejemplo de verdadera piedad, quería ser limpiado de su impureza, ser limpiado de su impureza, ¿cuánto más quienes estamos aún lejos del estándar de este hombre? Esto, hermanos, nos lleva a confrontarnos con la verdad, incómoda pero real. No pensar que por el hecho de que hemos sido objeto de la gracia de Dios para salvación, estamos completamente libres del pecado remanente. Eso nunca será en este lado de la eternidad, nunca. Cuidado con que nuestra base de justificación llegue a ser nuestra piedad, que esta piedad no nos nuble la vista y nos conduzca a poner nuestra vida como ejemplo. La justicia propia es abominable delante de Dios. No somos justos en nosotros mismos. Nuestra justicia nos es imputada. Le pertenece a Cristo. Cristo la imputó sobre nosotros. Y esa es la gran lección que esperamos aprender hoy en capítulo 23 de Job, versículos 10 al 12. La lección es que los mejores santos tienen en ellos una mezcla de escoria todavía que debe ser quemada. Que las pruebas, y algunas veces las ardientes pruebas, son necesarias para separar la escoria del oro.
Que puede ser que estemos afligidos con tanta frecuencia porque tenemos tanta escoria que requiere el fuego y muchas veces un fuego feroz para separarlo del metal. Las aflicciones de la vida, aunque a menudo son bastante penosas en sí mismas, se vuelven mucho más por este estado de duda y perplejidad en el que la mente del que sufre es llevada por ella. Cuando una persona está en la aflicción, no tiene la capacidad o pierde de alguna manera circunstancialmente la capacidad de analizar su situación y de pensar, puede ser que Dios me esté llevando por la aflicción y la prueba porque quiere algo más de mí. No, queda perplejo por el dolor y pierde la capacidad de análisis y de reflexión. Se siente entonces tentado a desesperarse pensando que Dios lo ha abandonado. No, noten lo que dice Job, hoy también hablaré con amargura, porque es grave mi llaga. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Imaginando que no puede haber Dios que gobierne el mundo con sabiduría y justicia, alguien puede llegar a esa conclusión en un momento dado de aflicción. Por supuesto, sería una noción errónea de la vida humana por sus pensamientos abatidos y murmurantes, que surgen en nuestros corazones al encontrarnos muchas veces rodeados y oprimidos por una parte, por algo mayor que la ordinaria. Y especialmente cuando esto afecta no solo nuestras emociones, no solo lo que tenemos y nuestras posesiones, como en el caso de Job, sino también nuestro cuerpo y aún nuestra vida espiritual. Esto parecía estar detrás de la escena en la mente de Job cuando emite su triste llanto de dolor y sus palabras reflejan su desesperada condición. Su grito es comprensible, su búsqueda incesante de Dios refleja su piedad, pero su impaciencia le lleva a pensar que su reivindicación, aunque sabe que vendrá de Dios, será debido a su justicia o a su justa vida piadosa. Esto es lo que encontramos en nuestro texto. Por un lado, expresiones de una verdadera piedad, pero por el otro, una apelación a su justicia demasiado alta. Veremos, por tanto, nuestro texto en dos partes principales. Primero, veremos el camino de la piedad, porque es una lección extraordinaria lo que significa la piedad en tres partes, vamos a decirlo así. Y segundo, el peligro de confiar en la piedad. Noten cómo estas dos cosas parecen estar en contraste, pero no, son parte de lo mismo. Primero, el camino de la piedad. Job nos dice, esto es lo que significa una vida piadosa. Yo he vivido así, y lo dice con integridad de espíritu, con una conciencia limpia y tranquila. Lo dice con convicción y seguridad, no para impresionar a nadie, sino que lo dice porque así era, en efecto. Y luego, no obstante, en medio de sus palabras se desprende este gran peligro, el peligro de confiar en la piedad. Veamos entonces lo primero, el camino de la piedad, versículos 10 al 12. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. No cabe duda que Job era un hombre piadoso. No había en él, al menos no era consciente de ello, nada que lo pudiera acusar como un hombre que no seguía a Dios de cerca. Sus acciones y aún sus pensamientos eran justos desde una perspectiva humana. Si lo vemos horizontalmente, como dije, lo vemos como un ícono de la piedad, como un estándar de la piedad. Decimos, todos quisiéramos ser como Job, quisiéramos tener no solo las acciones correctas, sino las intenciones correctas también de nuestro corazón en nuestra relación con Dios. Y por eso es hasta el día de hoy un ícono de la piedad, un estándar humano de lo que significa una vida piadosa. El mismo hecho de que él anhele con todo su corazón a Dios y gima su alma porque no lo encuentra, versículos 8 y 9, es evidencia de ello. Ninguna persona
que no sea piadosa tiene la intención de buscar a Dios de esta manera. ¿Quién diera o quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su trono, estaría con Él, me presentaría delante de Él. Siempre recuerden, cada vez que Él responde a sus amigos, Él busca la presencia de Dios. Yo quisiera estar con Dios. Yo quisiera preguntarle a Dios qué está pasando, que Él me respondiese. Esa es una persona piadosa. En su conciencia, Él se sentía libre de pecado. Esta es otra verdad que hemos visto también hasta el capítulo 23. Y esto es lo que dicen los versículos 10 al 12. De varias maneras se expresa su inocencia delante de Dios y los hombres. Job se satisface a sí mismo con esto, que Dios mismo fue testigo de su integridad. Y por lo tanto, no dudó de que el resultado sería bueno. Job no sabía cómo Dios lo había calificado. Nosotros sí lo sabemos, ¿cierto? Como un hombre íntegro, como un hombre perfecto, recto, separado de Dios, temeroso de Dios y apartado del mal. Y además, íntegro, dice delante de Satanás, Dios mismo, de tal manera que él no sabía eso. Sin embargo, en su conciencia, él consideraba que eso era así, de alguna manera. Y por eso piensa que sería bueno el resultado después de presentarse delante de Dios. Y son entonces sus palabras una excelente guía para describir lo que significa la piedad verdadera. Y para nosotros es muy necesario. Lo primero que va a decir, que el camino de la piedad es experimentar la aprobación de Dios. El camino de la piedad es experimentar la aprobación de Dios, es decir, cuando una persona es piadosa, realmente su conciencia está en paz con Dios. Cuando una persona es piadosa, es una persona que experimenta en sí mismo la aprobación de Dios. Él comienza diciendo, más Él conoce mi camino. Noten que en los versículos 8 y 9 hay un contraste. Él dice, voy a un lado y no lo encuentro, voy al otro lado y no lo encuentro, voy adelante y no lo encuentro, voy atrás y no lo encuentro. Pero luego dice, aunque yo no conozca el camino de Dios, Él conoce mi camino. Aunque yo no lo encuentre, Él me encuentra. Él conoce perfectamente lo que pasa conmigo. Ahora, esta sola frase ya es escrutadora para nuestro corazón, ¿verdad? Más Él conoce mi camino. ¿Quién puede decir así? Es peligroso, ¿verdad? Nosotros conocemos nuestro corazón y sabemos de las cosas que pasan en nuestra mente muchas veces, de las luchas que tenemos internamente. Y decir así, más Él conoce mi camino, parece una temeridad. Porque eso significa aceptar el hecho de que todo lo que soy y he hecho en la vida es conocido por Dios en forma perfecta. Y nosotros decimos, sí, obviamente Dios es omnisciente y conoce todo absolutamente. Salmo 139, antes que esté la palabra en mi boca, he aquí, Señor, tú ya la sabes toda. Pero cuando nosotros examinamos nuestro andar en esta tierra, sabemos que no ha sido perfecto nuestro caminar. Que muchas veces hemos fallado, que nuestros yerros están delante de Dios y no los podemos esconder. Pero en la conciencia de aquel que ha vivido piadosamente, el reconocer que Dios conoce su camino llega a ser su consuelo. ¿Por qué? En el contexto en el que estaba viviendo Job, las acusaciones de sus amigos iban creciendo cada vez más, eran más directas y mucho más, como diríamos, los ataques eran más arteros sobre su integridad. Por tanto, decir Dios conoce mi camino es también un consuelo para Job en ese sentido. No porque esté libre de pecado, sino porque en sus más íntimos pensamientos no encuentra alguna rebelión consciente contra Dios y su palabra. Ese era el punto central. Él revisa su conciencia y no encuentra una rebelión contra Dios y su palabra. Al menos él no la puede percibir. Por lo tanto,
mas Él conoce mi camino, es una especie de respiro en medio de la angustia que este hombre estaba viviendo, porque lo estaban acusando permanentemente de ser un pecador, de ser un impío, inclusive de merecer el juicio y la condenación de Dios. Y entonces él dice, no, pero Dios conoce mi camino. Esa es una expresión de un hombre piadoso. Noten, dos cosas tranquilizaban el alma de este hombre piadoso. Primero, que Dios conocía su camino. Sus amigos juzgaron por lo que sabían y por lo tanto lo acusaron de aquello de lo que nunca fue culpable. Pero Dios, que sabía cada paso que había dado, no lo haría. No lo haría. Este es el gran consuelo para aquellos que quieren decir honestamente que Dios comprende lo que pasa en sus íntimos pensamientos y sentimientos. Aunque los hombres no lo entiendan, no pueden o no quieran entenderlo. No obstante, yo sé que Dios conoce el camino. Noten que esa expresión dice que para Job su relación con Dios era definitivamente lo más importante, lo más trascendente, y la relación con sus amigos era secundaria en comparación a su relación con Dios. Por tanto, un hombre piadoso es una persona que puede decir con tranquilidad, Dios conoce mi camino, porque en mi conciencia no hay algo que me pueda acusar necesariamente delante de Dios, aun cuando seguramente hay cosas, yo todavía no las puedo descifrar. Eso es lo que Job estaba diciendo. Job dice que Dios lo aprobaría, que Dios lo aprobaría. Versículo 10, me probará y saldré como oro. Me probará y saldré como oro. Él sabe que aunque a veces haya dado un paso en falso, aún ha tomado un buen camino, ha elegido el camino de la verdad y por lo tanto él lo sabe, es decir, lo acepta y está muy complacido con esto, ya que dice que conoce el camino de los justos. Esto consoló al profeta Jeremías en el capítulo 12, versículo 3. Cuando me haya probado, saldré como oro. Los que guardan el camino del Señor pueden consolarse a sí mismos cuando están en aflicción con estas tres cosas. Primero, que han sido puestos a prueba. Es decir, reconocer que lo que están viviendo es una prueba de parte de Dios, que esta aflicción que están enfrentando no está destinada a herirlos, sino fue traída por Dios para su propio honor y beneficio. Es decir, el Señor consideró que era justo y adecuado pasarlos por la aflicción. Una persona piadosa necesariamente tiene que tener una comprensión de eso, o tiene una comprensión de eso, de que cuando están en aflicción están pasando por una prueba por la cual el Señor los está conduciendo. Es la prueba de su fe, como dice 1 de Pedro 1:7. Segundo, que esta prueba no es para siempre. Que esta prueba no es para siempre. Cuando Dios haya cumplido su propósito, saldrá de ella. El juicio terminará. Dios no lo llevará por la aflicción toda la vida. Y tercero, que saldrá purificado de esa prueba. Tres cosas: que ha sido puesto a prueba. Segundo, que esta prueba no dura para siempre. Tercero, que saldrá purificado de esa prueba, como oro, dice. Puro en sí mismo y precioso para el refinador. Saldrán como oro aprobado y mejorado los creyentes después de la aflicción. Las aflicciones entonces son una necesidad, un instrumento usado por Dios para pulir nuestra vida. Y por eso Job dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, sin escoria, mucho más brillante que antes de la prueba. Ahora Job estaba en el horno, bien sabemos, y probado, y estaba seguro de que a medida que saliera de él, aparecería con gran ventaja, puro e inmaculado. Aunque puede ser que respete su juicio en el tribunal de justicia donde deseaba ser juzgado por Dios y sometido al más estricto examen. Y no dudó que debería ser absuelto y brillar como brilla el oro después de pasar por la fragua. ¿Entienden? Es decir,
este hombre dice que tiene una relación con Dios tan profunda, que Dios conoce perfectamente su camino y que en consecuencia, si Dios lo pasa por la aflicción y por la prueba, él saldrá aprobado de ese lugar. Es evidente que cuando Job pronuncia estas palabras no es plenamente consciente de que estaba siendo probado para ser aprobado por Dios. Él piensa que así puede ser, pero no está completamente convencido. Sin embargo, no deja de ser una verdad inalterable a la luz del resto de las Escrituras. Y nos enseñan que el hecho de que Dios conozca nuestro camino es un consuelo cuando estamos en aflicción. Y si es que al revisar nuestro corazón no encontramos algo que pueda acusarnos delante de Dios, como era el caso de Job, entonces podemos estar tranquilos. Solo un hombre piadoso puede hablar de esta manera y puede decir que será aprobado por Dios. Él es sincero, genuinamente sincero. Más adelante vamos a ver que quizás estas palabras son demasiado temerarias, sin embargo, él es sincero en sus expresiones. Segundo, el camino de la piedad significa andar con Dios. El camino de la piedad es sinónimo de andar con Dios. Versículo 12. 11 quiero decir. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. El camino de la piedad significa andar con Dios. Mis pies han seguido sus pisadas. Una vez más vemos aquí que lo que le daba a Job certeza de ser aprobado era el testimonio de su conciencia de que había vivido una vida buena delante de Dios y en el temor de Dios. El apóstol Pablo tenía este mismo concepto cuando era acusado por los corintios de no querer ir y visitarlos y haberse comprometido con ellos en la visita y no haberlo hecho finalmente. Y entonces en 2 Corintios capítulo 1, versículo 22, dice lo siguiente: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. El testimonio de nuestra conciencia, y eso es lo que estaba apelando Job, es el testimonio de su conciencia. Pablo dice, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Es decir, hemos sido transparentes, sencillos. Job está apelando al testimonio de la conciencia, de su conciencia, de que había vivido una buena vida en el temor de Dios. Él dice que el camino de Dios fue el camino por el que él anduvo. Se puede entender como me he adherido estrechamente a tus caminos, así se puede traducir también. He caminado tras tus pasos. ¿Esto es verdadera piedad? Un verdadero creyente, un hombre piadoso, un hombre que ama a Dios con todo su corazón, es alguien que va caminando juntamente con Dios, que va tras Él, que va siguiendo sus pasos. Job no solo no se había apartado de Dios como un apóstata, ¿cierto?, sino que no se había apartado de Él por ninguna transgresión deliberada de lo cual Él fuese consciente. Esto nos recuerda el llamado del Señor Jesucristo, que se reitera en los evangelios. En muchas ocasiones cuando llama a sus apóstoles, de hecho, cada vez se repite lo mismo: sígueme, sígueme. En otras palabras, sigan mis pisadas. Vayan tras de mí. Caminen por la misma senda por la cual yo voy. El apóstol Pedro lo entiende de esa manera cuando dice que somos llamados a seguir sus pisadas. Las de Cristo en el contexto de la aflicción, eso es lo que está diciendo, porque para esto fuisteis llamados. Ese es el propósito por el cual yo los llamé, para que vayan tras del Señor. La pregunta que nosotros debemos hacernos aquí es si realmente estamos viviendo piadosamente en Cristo, estamos siguiendo las pisadas del Señor, estamos andando por su mismo camino o nosotros hemos ideado nuestro propio camino
de comodidad probablemente, un camino que nos conviene a nosotros, porque el camino de Cristo es un camino de negación. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dijo el Señor a las multitudes que lo seguían. Una vida piadosa es una vida que se entiende o que es sinónimo de caminar por la senda que el Señor ha trazado. Y la senda que el Señor ha trazado es su propia senda. Un hombre piadoso es aquel que va tras el Señor con todo su ser, aunque el camino sea escabroso y aunque ese camino, como bien sabemos, condujo a Cristo al Calvario. Un hombre piadoso, una mujer piadosa es aquella o aquel que va con Cristo hasta el último momento. Uno de los testimonios más extraordinarios que tenemos en la Biblia, y es de lo que menos se habla, son un par de versículos de los que se habla en toda la Biblia, de un hombre que no conocemos nada de él excepto esto: caminó con Dios. Caminó con Dios. Se dice de Enoc. Caminó Enoc con Dios, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Así de simple, así de corto es el testimonio de él. Pero ¿qué significa eso? Era un hombre que tenía una comunión íntima con el Señor, de tal manera que anduvo por el camino que el Señor estableció para él. Génesis 5, 22 y 24. Es interesante que la vida de este hombre está en un contexto de muerte. Y vivió y engendró, vivió tantos años y engendró a tal persona o a tales personas y luego murió. Y así dice a cada rato, y murió, y murió, y murió. Se repite como un martilleo en la conciencia que el hombre está destinado a la muerte. ¿Por qué? Por la transgresión del huerto de Edén, por supuesto. El capítulo 5 de Génesis es un capítulo de muerte. Sin embargo, llega Enoc y dice, y caminó Enoc con Dios, y Dios le llevó porque caminó Enoc con Dios. Eso es lo que Job está diciendo. El camino de la piedad significa caminar con Dios o andar con Él. Tercero, el camino de la piedad es deleitarse en la palabra de Dios. Versículo 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Es interesante. Ahora, ahí hay un asunto para discusión, pero lo dejamos para la academia, eso. La discusión tiene que ver con el hecho de que había revelación escrita en ese tiempo. Porque él dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Está hablando de la existencia ya de la palabra de Dios. Ahora, puede haber sido simplemente que Job estaba hablando de una tradición que se iba traspasando de boca en boca. No necesariamente una palabra escrita, pero ya había revelación de Dios en ese aspecto. Por eso él dice que la palabra de Dios era su deleite en una forma distinta de decirlo. No hay duda alguna que la palabra de Dios era la regla que conducía la vida de Job. Se gobernó a sí mismo por el mandamiento de Dios y no se apartó nunca de eso. Esa es la actitud de un hombre piadoso. La regla de su vida es la palabra de Dios. La única autoridad máxima que tiene sobre sí es la palabra de Dios. La palabra de Dios lo guía, la palabra de Dios lo corrige, la palabra de Dios lo amonesta, la palabra de Dios lo conduce. Él ama la palabra de Dios. Una persona genuinamente piadosa hace eso. Dice que la palabra de Dios era su deleite, la compara con la comida. Dice expresamente que valora mucho más la palabra de Dios que la comida. La consideraba su alimento necesario. Bien podría haber vivido sin su pan de cada día, pero jamás sin la palabra de Dios. Y se parece, ¿cierto?, a lo que dice el salmista,
que en esa palabra de Dios, en esa ley medita de día y de noche. Él ama la ley del Señor. La he guardado. Ese es así se puede traducir la palabra. Como los que preparan provisiones para estar mucho tiempo fuera, o como José, como acumuló trigo ante la hambruna, ¿se acuerdan en Egipto? Así guardó la palabra de Dios. Elifaz le había dicho que guardara las palabras de Dios en su corazón. Capítulo 22, versículo 22. Y Job dice aquí, yo lo hago. En efecto, siempre lo he hecho. Nunca me he apartado de esa palabra para no pecar contra él. Hermanos, la palabra de Dios es para nuestras almas lo que es el alimento necesario para nuestros cuerpos. Sostiene la vida espiritual y nos fortalece para las acciones de la vida. Es aquello sin lo que no podemos subsistir. Una persona no puede vivir sin la palabra de Dios. La vida espiritual nos llegó por la aplicación que el Espíritu Santo hace de la palabra de Dios a nuestro corazón. La vida espiritual se sostiene por medio del nutriente que contiene la palabra de Dios. De tal manera que la piedad implica vivir bajo la autoridad de esa palabra, deleitarse en ella, disfrutar de ella todo el tiempo. Job estaba diciendo, ese es el camino de la piedad. Por lo tanto, debemos estimarla así, preocuparnos por ella, tener hambre de ella, alimentarnos con deleite y nutrir nuestras almas con ella todo el tiempo. Y este será nuestro regocijo en el día del mal, como lo fue en el caso de Job aquí. Job revisaba su conciencia, sus movimientos y sus pensamientos. Seguramente miraba retrospectivamente su vida y decía, no, yo nunca me aparté de la palabra de Dios. Siempre fue para mí lo más importante. No había nada más grande que la palabra de Dios para mí. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Notan que es un estándar superior? Porque si nosotros analizamos nuestra vida, nos damos cuenta que precisamente cuando pecamos es precisamente porque hemos dejado la palabra de Dios, o porque la hemos obviado, o porque hemos pasado por encima, o porque la hemos tomado superficialmente. ¿Con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es decir, si guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón y es parte de nuestros principios esenciales de vida, entonces el pecado va a estar lejos de nosotros. Por eso es la expresión de un hombre piadoso. Es el camino de la piedad. Es una marca distintiva de un hombre piadoso. Hasta aquí hemos visto el camino de la piedad y es maravilloso y es precioso poder ver también algunos detalles de lo que significa realmente la piedad. Más que decir cosas es vivir de acuerdo a un estándar. El estándar obviamente es Dios. Sin embargo, es peligroso. Y aquí llegamos a lo segundo. Es peligroso confiar en lo que hacemos para poner como argumento delante de Dios. Es peligroso confiar en que nuestra vida ha sido recta para colocarlo como argumento delante de Dios. Es decir, hay un peligro implícito en confiar en nuestra propia justicia al momento de presentarnos delante de Dios. Y algo de eso se puede apreciar en las palabras de Job. Y esto nos lleva a lo segundo. El peligro de confiar en la piedad. El peligro de confiar en la piedad. Noten la forma en que él se expresa. Mas él conoce mi camino, me probará, saldré como oro, mis pies han seguido sus pisadas. Yo guardé su camino y no me aparté del mandamiento de sus labios. Nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Hay una reiteración permanente a su propia justicia. Obviamente, todo lo que Job decía era de acuerdo a su conciencia que
en un sentido estaba tranquilo, porque obviamente él no había transgredido la norma de Dios conscientemente. Sin embargo, él apela a aquello para ser aprobado por Dios. Recordemos que el objetivo de Job era llevar su caso al tribunal del Señor. Esa era la razón por la cual se sentía frustrado, porque no podía hallar al Señor, aunque lo buscaba con afán. Yo iría hasta su silla, dice, o hasta su trono, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. ¿Cuáles serían los argumentos de Job? Los que da en los versículos 10 al 12. Llenaría mi boca de argumentos, me presentaría delante del tribunal de Dios y le diría: Dios, tú sabes que yo he caminado con integridad absoluta, que yo he sido un hombre piadoso toda mi vida, que mis pensamientos y las intenciones de mi corazón y mi conducta son justas. ¿Notan la forma en que él pensaba que debía ser aceptado por Dios y aprobado por Dios por su vida piadosa? Y dice: y yo escaparía para siempre de mi juez. Es decir, sería considerado inocente delante de tu tribunal. Job estaba seguro de que sería vindicado por Dios si solo pudiera presentar su causa delante de su tribunal, porque él consideraba que tenía argumentos suficientes basados en su propia justicia, en su propia piedad. Incluso esto encontró expresión en decidida exageración y lo llevó a afirmaciones extremas que tocaban su absoluta inocencia e inmaculada condición. Sin embargo, bien sabemos que esto no era así. ¿Por qué? Porque más adelante deberá reconocer humillado que estaba errado e implorar el perdón de Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y qué dice? Me arrepiento en polvo y ceniza. Más adelante Job reconoce que había hablado apresuradamente y de que la piedad y la justicia con la cual él había vivido en integridad delante de Dios no eran argumentos para ser aprobados por Dios, porque todo tiene que ver con la gracia de Dios. Entre estas afirmaciones encontramos las siguientes: que saldría de la prueba de Dios contra él como el oro, que nunca se desviaría de sus caminos, que siempre había observado las palabras de su boca más que su propia ley, como acabamos de ver. Esto, en términos generales y según el testimonio de su conciencia, no cabe duda que era así. Sin embargo, el confiar en su piedad era algo errado, y ahí hay una línea muy delgada entre ser piadoso y confiar en la piedad. Porque cuando llegó el momento de estar delante de Dios, solo pudo guardar silencio y llegar a la comprensión que era solo la gracia de Dios la que lo había sostenido. Es solo la gracia de Dios lo que lo había sostenido. Y es solo la gracia de Dios lo que nos sostiene a nosotros. Y es solo por gracia que vamos a ser un día absueltos en el tribunal del cielo. Porque la gracia se manifestó para salvación en la persona y obra del Señor Jesucristo. Es su justicia, nunca la nuestra. Es su obediencia perfecta, nunca nuestra obediencia perfecta. No es nuestra piedad, no tenemos que presentarlo como argumento delante del Señor. Algunos comentaristas entienden que estas palabras, los versos 10 al 12, pueden ser dadas como una razón por la cual Dios no sería encontrado por él como juez para juzgar su causa. En otras palabras, Job está dando a entender aquí, según algunos comentaristas, que en realidad Dios no se deja ser encontrado por él, porque de lo contrario tenía que declararlo inocente. Y eso es, obviamente, algo demasiado temerario. Porque como él conocía su rectitud e integridad, Dios me refiero, debía irse de él, de la presencia de Dios, absuelto
y sin ninguna culpa. Y por tanto, por razones desconocidas para él, declinó juzgarlo. Eso es algo demasiado presuntuoso, ¿verdad? Dios, yo sé que tú no te quieres dejar encontrar por mí porque vas a tener que finalmente decirme, Job, tú eres inocente. No, me ha probado, dice. Una y otra vez ha visto la integridad de mi corazón y conoce bien mi inocencia. Y si me probara de nuevo, saldré como el oro nuevamente, bastante libre de todos los cargos e imputaciones. Soy capaz de soportar el escrutinio más estricto, es lo que él está diciendo ahí en el versículo 11. Versículo 10 quiero decir. Esto lo dijo consciente de su rectitud y de su estricto respeto por los caminos de la palabra de Dios, como bien sabemos. Pero este fue un dicho atrevido y una expresión inapropiada de él a Dios, y de lo cual después se avergonzó y se arrepintió cuando Dios apareció y le habló desde el torbellino. Cuidado con ser demasiado presuntuosos y decir yo soy demasiado santo, como si por ese hecho no tengo que ser purgado de ningún pecado. Esta sección muestra la razón por la que Job se encontró incapaz de encontrar a Dios. ¿Cuál fue? La propia justicia de Job fue el obstáculo. La propia justicia de Job fue el obstáculo. Hermanos, si no tuviésemos los capítulos 40 en adelante, nosotros no podríamos llegar a esta conclusión, porque obviamente implicaría que en efecto terminaría el libro donde Dios no dice nada respecto a lo que pasó después o de la reacción de Job, y entonces diríamos, Job era verdaderamente un hombre sin pecado prácticamente. Pero tenemos los capítulos 40 hasta el final del libro, que es el epílogo. Y nos damos cuenta que sí, el problema de él era su propia justicia. Ese fue el gran obstáculo. Porque insiste en que Dios sabía el camino que tomó Job y que la prueba de Dios de Job demostraría que saldría como oro. En comparación con otros esto era sin duda cierto. Si se comparaba hombre con hombre era verdad. Él era más piadoso y de hecho lo miramos y decimos él es mucho más piadoso que yo. Pero eso en comparación con otros seres humanos. Su pie se había aferrado, quiero decir, a los pasos que lo guiaban, había seguido el camino de Dios. Al contrario de lo que sus amigos habían dicho de él, no solo no se había apartado de los mandamientos de Dios, sino que había atesorado positivamente las palabras de Dios más que su alimento necesario, como él lo dice. Debido a que era el hombre más justo de la tierra, tenía demasiada confianza en su justicia. Debido a que era el hombre más justo de la tierra, tenía demasiada confianza en su propia justicia. Y era necesario que Dios le quitara el orgullo que su justicia había ocasionado en él. ¿Notan cómo la piedad puede llegar a ser un obstáculo también en nuestro camino? No por la piedad en sí, sino por la apreciación que nosotros le damos a ella. La colocamos como parte de los argumentos por los cuales entendemos que Dios debe declararnos inocentes. Ahí está el problema. Job ahora entonces tenía que aprender la lección que sus propias justificaciones eran para Dios, como dice el profeta, trapos de inmundicia delante de él. Sus propias justificaciones eran para Dios solo trapos de inmundicia. Así como Pablo tuvo que aprender profundamente esta lección que nos enseña ahí en Filipenses capítulo 3. Pablo escribe sobre las razones que había tenido anteriormente para confiar en la carne, dice. Terminando en cuanto a la justicia que es en la ley, sin mancha. Ese era el concepto que tenía Pablo. También del punto de vista de su conciencia, era un hombre recto. En cuanto a la ley de Dios, que era el estándar
por el cual se guiaba el judaísmo absolutamente, ¿cierto? Era sin mancha, dice. Sin embargo, luego tiene un pero. Pero, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por causa de Cristo, y ya no confiaría más en su propia justicia, en la justicia de cumplir la ley externamente, sino en la justicia de Cristo. Allí nos lleva siempre el camino del Señor. El camino del Señor nos lleva a decir, tú no eres nada en ti mismo, tu justicia no sirve delante de mí. Aun cuando tú leas la Biblia todos los días, aunque ores todos los días, aunque tengas comunión todos los días, aunque todos los días estés ayunando inclusive, aunque todos los días hagas un esfuerzo por estar en mi presencia, aunque vivas rectamente delante de mí, a pesar de todo eso, nunca coloques eso como un argumento delante de Dios de tu inocencia. ¿Por qué? Porque hasta el hombre más santo tiene que ser limpiado del pecado remanente. Hasta el hombre más puro todavía tiene impurezas en su corazón, en su vida. Todavía tiene problemas en su alma y necesita estar siendo purificado. Por eso el proceso de santificación termina solo en la glorificación. Por supuesto, Job no entendía todo esto. Nosotros sí tenemos todo el camino, miramos la Biblia y vemos que el plan de Dios se desarrolla de esa manera. Justificado, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero entonces entramos en el proceso de santificación que es permanente hasta el último día de nuestra vida. Y aunque nosotros vivamos con todos los ejercicios espirituales, todos los días practicándolo, esto no significa que ya estamos libres totalmente del pecado. Hermanos, no podemos confiar en nuestras propias virtudes. Y Job aprendió esto más tarde. ¿Puede llegar a ser un obstáculo la piedad? Sí, cuando la consideramos como un argumento para ser declarados inocentes. No, somos declarados justos por la justicia de Cristo. Y estamos siendo purificados también debido a lo que brotó de esa cruz del Calvario. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estamos siendo purificados con la obra del Señor Jesucristo todos los días y el Espíritu Santo que aplica su palabra y que nos lleva a la obediencia, porque cuando obedecemos es porque el Señor nos llevó a la obediencia, no por nuestra propia justicia. Es peligroso cuando nosotros colocamos la mirada en lo que hacemos y en lo justo que hemos sido delante de Dios. ¿Es necesario vivir una vida piadosa como la que Job plantea en los versículos 10 al 12? Por supuesto que sí. Ahí está la expresión de lo que significa la piedad verdadera. Sin embargo, confiar en esa piedad es peligroso. Confiamos en el Dios de la piedad. Confiamos en el Señor que ha hecho su obra perfecta para limpiarnos de toda impureza. Nunca en nosotros mismos. Nunca en nuestra obediencia. Nunca en nuestra justicia. Nunca en nuestra piedad. El Señor nos dé la gracia para poder nunca olvidar que todo es por gracia. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos de una manera tan precisa y tan preciosa. Gracias por confrontar nuestro corazón. Gracias, Padre, porque muchas veces tenemos, Señor, demasiado alto concepto de nuestra propia justicia. Y aún podemos estar orgullosos de nuestra piedad. Y aún podemos estar orgullosos de nuestra obediencia. Y aún podemos estar orgullosos de practicar los ejercicios espirituales, de buscarte todos los días. Y eso es peligroso. Líbranos de esa jactancia. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús.